Vamos a dar un chancecito. Si se conectan más, pues que vayan entrando. Listo, vamos a ir arrancando entonces. Bueno, muchachos, para hoy tenemos pendiente hacer unos ejercicios sobre los temas que ya vimos, las medidas que ya hemos aprendido a calcular, interpretar. Entonces vamos a verlas como aterrizadas en lo que viene a ser la tabla de contingencia y sacarlas. Entonces, el ejercicio de hoy consiste en utilizar una tabla de contingencia cualquiera que me he encontrado por ahí y tratar de calcular lo que hemos visto hasta ahora, más que por calcularlo, por saber de dónde sale e interpretarlo. ¿Listo? Así que vamos a ver todas las medidas que tuvimos en estas últimas 3 semanas y su respectiva interpretación. Entonces les voy a compartir pantalla. Por acá tengo una tablita que me encontré por ahí de cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, esta tablita que está aquí es una tablita de contingencia, como ya ustedes las han visto, 2 por 2, 2 columnas, 2 filas. Acá vamos a empezar con el primer paso de todo el proceso y es identificar si la tabla 2 por 2 que tenemos es una tabla 2 por 2 que está orientada a pruebas diagnósticas o está orientada a información de causalidad y asociación, ¿sí? Entonces, viéndola así por encimita, nosotros realmente no la podemos distinguir del todo a menos que entendamos lo que dicen las columnas y en las filas. Una tabla de contingencia de pruebas diagnósticas, recuerden que va a hablar de la enfermedad en las columnas, ¿cierto? No va a decir muerte, sino que va a decir enfermedad, una enfermedad a un lado y la ausencia de la enfermedad al otro. Y es posible que diga el estándar de referencia usado. Si lo dice, pues ya de una van dándose cuenta que eso es una prueba diagnóstica, ¿no? Y que por tanto es una tabla de pruebas diagnósticas. Lo otro es que normalmente las tablas de contingencia de pruebas diagnósticas acá en las filas van a tener resultado positivo, resultado negativo también. Entonces, así vamos a entender que es de pruebas diagnósticas, porque a veces no vamos a saber estos nombres qué son. Y uno puede quedar como que a qué se refieren. Pero bueno, eso con el tiempo y que vamos aprendiendo más de medicina, es más difícil que nos pase. Identificamos con mucha más facilidad. Entonces, pero técnicamente en su constitución no hay nada que nos indique. ¿Sí? No nos va a decir que es una tabla de riesgo o que es de pruebas diagnósticas. Pero una vez yo descarto que es de pruebas diagnósticas, lo que me queda es pensar que es una tabla de riesgo y además, si estoy hablando de un estudio en específico, yo voy a ver ese estudio de qué trata y si ese estudio me está comparando riesgo entre exposiciones o condiciones de los individuos o como lo quieran llamar, tratamientos tal vez,
yo voy a definir que esa tablita pertenece a un estudio que está evaluando ese tipo de relaciones y que por tanto es una tabla 2x2 para evaluar riesgo, como es en este caso. El otro tema, ya habiendo identificado que sí es de riesgo, el otro tema es que pueda yo distinguir si lo que hay dentro de la tabla 2x2 es información que proviene de datos recolectados con visión retrospectiva, o sea, sobre el pasado, o si es algo prospectivo, es decir, de un momento hacia el futuro. Por tanto, definir si lo que estoy tratando es de estudios que hablan de prevalencia o si es de un estudio que habla de incidencia. Esa parte no me la va a decir la tabla. Teniendo la tabla, yo no tengo forma de saberlo. En absoluto, no tengo ninguna. Eh, la única forma que pudiera distinguir eso en la tabla es cuando, por ejemplo, acá me dice casos, controles. Si dice casos, controles, es un estudio de casos y controles. Eso no tiene mucha ciencia. Pero no siempre dice casos y controles. Dice muerte, no muerte. Esos son los casos y los controles. Pero si no lo dice así textualmente, no lo voy a saber. Entonces, la única forma de saber eso es viendo en el artículo o la información que yo tengo de donde saqué la tabla para saber a qué se refiere. Entonces, recordemos que los estudios de casos y controles y los estudios cross-sectional o llamados transversales también en español, son estudios que tienen visión retrospectiva de los datos, o sea, se recogen cosas que sucedieron en el pasado. Mientras que los estudios de cohortes, estudios experimentales también, los ensayos clínicos, los han oído seguramente mencionar mucho, son estudios prospectivos. Entonces, los primeros van para prevalencias y los segundos van para incidencias. Ya con eso lo defino y voy a resolver esa duda. Pero tengo que leer de qué trata la tabla 2x2, porque así solita, no lo voy a saber. Entonces, acá el día de hoy vamos a utilizar una tabla 2x2 estándar como esta para calcular todos los indicadores ahorita de medidas de riesgo, magnitud de el efecto, para poder definir pues el factor que estamos estudiando, hacia qué se refiere y cómo interpretamos el resultado. Entonces vamos a empezar por las medidas que se utilizan en los estudios que hablan de prevalencia. Tenemos la razón de prevalencias. Fíjense que hay que hacerle un truquito a esto para que se resete y quede más gordito. Epa, listo. Entonces, acá tenemos las razones, color. La plataforma a veces se pega como una enloquecida. Cojamos la de resaltado, pues. Y le voy a actualizar para que me cambie el tamaño de la pluma. Me queda muy delgada. Bueno, entonces la primera que vamos a hacer es la razón de prevalencias. RP. Uy, aún queda muy delgada. Vamos de más. RP. Listo. A ver, super negro. Y gordito. Nos sigue tomando como si fuera un lápiz. Y normalmente no es así. Y en resaltador, vean que ni siquiera se nota. Listo. Para un segundito, yo lo voy a cerrar y la abro de nuevo. Entonces, bueno, para ir adelantando, las razones de prevalencia, pues evidentemente trabajan con prevalencia, que son datos del pasado. Así que tenemos que saber si esos datos efectivamente provienen de una recolección de ese tipo. La razón de prevalencias es muy parecida a el riesgo relativo, ¿sí? Porque de hecho los datos van a salir como del mismo lado. Entonces vamos a ver que al final la forma de calcularlas son iguales, aunque se interpreten de maneras diferentes. Entonces aquí está. Epa. Razón de prevalencias. Entonces, la razón de prevalencias viene a estar dada por la comparación de la prevalencia, o sea, de los casos que hay en los expuestos, comparada con la prevalencia que hay en los no expuestos. Entonces, digamos que es la prevalencia de los expuestos, vamos a ponerlo más delgadito, la prevalencia de los expuestos contra la prevalencia de los no expuestos. Si vamos a nuestra tablita que tenemos, podemos decir que la cantidad de muertos en los expuestos fue de 210 en un total de 850 expuestos.
Eso sería la proporción de enfermos entre los expuestos. Corrámoslo para acá. No, pues hoy está como necio este cociampe. Y ponemos aquí. Listo. Entonces, aquí ya tenemos la fórmula y vamos a sacar la información que necesitamos. Sería 210, dijimos, y además acá dice 850 personas en total. Entonces la prevalencia es 210 entre 850. Pero además necesitamos la prevalencia de los no expuestos, que según la información de la tabla es 259 muertos en el grupo placebo o no expuesto, contra un total de 840 personas en el mismo grupo. 840 y el otro es 259. 259. Si nosotros calculamos los valores que nos dan estas operaciones, tenemos que 210, perdón, es multiplicado. 210 por 850 nos da. Ay, ¿qué estoy hablando? Estoy sacando, estoy confundido. Sí, 210 entre 850. Son prevalencia, listo. Entonces, estaba como pensando en productos por los ORs. Entonces, hago la división de cada una y luego procedo a dividir ya el total. Entonces, 210 entre 850 sería la primera. Tengo dos opciones. Una es dejarlo así como decimales. Pongámoslo primero como decimales. 0.24. Y luego divido 259 entre 840. También lo voy a dejar como decimales inicialmente. Eso es 0.30. 0.30. Si los multiplico ambos por 100, en caso de que me dé breguita manejar los decimales, entonces voy a decir que arriba la prevalencia de 24% y abajo era de 30%. O sea que 24% de los expuestos murieron, según la tablita que estamos estudiando, o también por el otro lado, pues que 30% de los no expuestos murieron. Entonces son las prevalencias independientes. Ahora las comparamos una con la otra, 24 entre 30, sea en decimal o en porcentaje nos va a dar igual, 0.8. Lo primero que debemos hacer aquí, chicos, ya teniendo ese 0.8, es identificar el valor en qué grupo de resultados está. Porque nos vamos a encontrar que cuando tenemos una razón, recuerden, los ORs, las razones de prevalencia, los RRs, o cualquier razón que yo tenga, siempre que tenga el resultado, debo mirar, lo primero es si me dio 1. Si una división me da 1, los números son iguales, olvídalo, ahí no hay ninguna diferencia. La prevalencia de los expuestos y los no expuestos es igual. Pero si me da un número mayor que 1 es otra cosa y menor que 1 es otra cosa distinta. Entonces, cuando me da mayor que 1, yo puedo decir que el número del numerador era mayor, por tanto, en este ejemplo, la incidencia era mayor en los expuestos. Pero si me da menor que 1, la prevalencia, perdón, si me da menor que 1, como en este ejemplo, yo pudiera decir que la prevalencia era mayor en el grupito de abajo del denominador, por tanto me da un número menor que 1. Y eso indicaría que la prevalencia de los no expuestos es más grande. Acá fue así. Así que dándome un número menor que 1, yo puedo decir con toda la tranquilidad, recuerden que en razones de prevalencia y ORs hablamos de factores asociados. Voy a decir que el factor que estoy estudiando, o sea, el tratamiento, es un factor asociado a disminución de la prevalencia de la enfermedad. Recuerden que estamos hablando del pasado. Así que hablamos de prevalencia. Y por tanto diremos que es un factor asociado a disminuir la prevalencia. O sea que en nuestro ejemplo, cuando el factor está presente, es menos probable que me encuentre personas ya enfermas. ¿Ok? Que me encuentre personas ya enfermas. Por eso decimos disminución de la prevalencia. Estoy hablando del pasado. Además, cuando ya yo hago esa primera interpretación y me doy cuenta si el factor aumenta o disminuye la prevalencia o en su defecto no hay ninguna diferencia, ya tomada esa decisión paso entonces a hacer la interpretación del número como tal y coloco como toda razón mi 1 virtual
Y con mi 1 virtual empiezo a leer. Recuerden que el denominador habla al denominador y el numerador del numerador. Así que ahí es cuando voy a poder decir que por cada persona, nuestro ejemplo habla de muertos, ¿cierto? Por cada persona muerta que no se expuso, hay, o hubo más bien, hubo, porque es del pasado, 0.8 personas muertas que se expusieron. Por cada persona muerta que no se expuso al tratamiento o que recibió placebo, hubo 0.8 muertos que recibieron el tratamiento. O sea que estamos diciendo que en la gente que recibió tratamiento hubo menos muertos. Por tanto, el tratamiento de alguna manera es beneficioso para mí, reduciendo la probabilidad de que yo haya muerto por la enfermedad que estoy estudiando. ¿Clara esta parte de las razones de prevalencia? ¿Podemos avanzar? Sí, profe. Ok, muchas gracias. Entonces, pongamos aquí OR. Vamos a ver de una vez las que hablan de asociación. Entonces, veamos el OR. Los odds ratio ya son diferentes. Habíamos dicho que los odds ratio ya no son probabilidades, son odds, razones de odds, y entonces tienen una fórmula muy particular de calcularse. A por D entre C por B. Ley de productos cruzados. Ya ustedes vieron en la clase de dónde sale todo eso. Lo importante es que el OR es muy fácil de calcular porque yo pues, reemplazo los valores. Pero el problema es la interpretación en donde nos enredamos. Entonces, cojamos ese OR y cambiemos los valores. En nuestra tabla A es 210. 210. B es 640, pongámoslo por aquí. C es 259 y D 581. Entonces, 259, 581. Sencillamente hacer la operación que hay ahí no tiene mucha ciencia. 210 por 581. Y eso me va a dar 122.010. Y la operación de abajo es 259 por 640 y eso me da 165.760. Luego voy a hacer la división de esos dos, 122.010 entre 165.760 y lo que voy a obtener es que da 0.73. Acá hay una cosa muy importante y es darse cuenta que a veces el riesgo relativo, la razón de prevalencia y el odds ratio van a dar valores muy similares. Es más, se dice, se ha demostrado, que entre más pequeña es la muestra y la prevalencia es mucho más chiquita, sobre todo la prevalencia, realmente de la muestra está de más. Entre más pequeña es la prevalencia de una enfermedad, el OR se parece mucho más a las razones de prevalencia o riesgos relativos. O sea, eso es una cosa matemática en la que sencillamente va a dar un valor muy similar. Pero tengan en cuenta, muchachos, que no son dos cosas iguales. ¿Sí? Y eso se los recalco mucho porque debemos encontrar razones de prevalencia y ORs en los estudios transversales y en los estudios de casos y controles, que son los que son retrospectivos. Pero cuando tenemos estudios de cohortes longitudinales, prospectivos, nosotros no deberíamos encontrar ese tipo de medida para calcular, no deberíamos hacerlo. Entonces, ¿sí vamos a encontrar ORs? Claro que sí, pero no se lee igual. Ese es el verdadero problema en las publicaciones, que le calculan un OR a un estudio de cohortes, pero lo interpretan como si fuera un riesgo relativo, y no es lo mismo. De hecho, veamos qué diferencia hay entre el OR y la razón de prevalencias. Entonces, ese 0.73 ahí aplica para interpretarse como las otras razones. Si me da 1, yo voy a decir que el OR, pues, sencillamente da 1 y que no había diferencias entre los odds de estar enfermo y expuesto o los odds de no estar enfermo y expuesto. En este caso, los odds de encontrarse un muerto expuesto y encontrarse una persona que haya sobrevivido y se haya expuesto son iguales. Pero cuando yo veo un número mayor que 1, yo voy a decir que lo de arriba, el numerador, era mayor, ¿cierto? Y en el numerador están los odds de los muertos que se expusieron. Sin embargo, si me da menor que 1, voy a decir que los odds de los muertos expuestos eran menores. O sea, acá sería que era más grande los odds de los sobrevivientes expuestos. Por tanto, de alguna manera, exponerse
está menos relacionado con enfermar, ¿sí? En este caso, morir. Así que si me da 0.73, es la misma interpretación que la de arriba. Yo voy a decir que ese factor que estoy estudiando, como es 1R y es de asociación, es un factor asociado a disminución de la prevalencia de la enfermedad. Se lee igualito. Porque al fin y al cabo lo que estoy diciendo es que la presencia del factor, de cierta manera, hace que la gente esté menos enferma. En cuanto a proporciones, no menos enferma de gravedad, sino haya menos enfermos en la población. Así que estas dos se van a interpretar absolutamente igual. Ambos nos van a decir lo mismo. Es un factor asociado a disminución de la prevalencia de la enfermedad. O si es un mayor que 1, al aumento de la prevalencia. Eso no va a cambiar con la razón de prevalencia y el odds ratio. Lo que va a cambiar es cómo se lee el número. Eso sí cambia, porque de hecho el número es diferente. Pero además el numerador y el denominador también son distintos. Entonces, si nosotros ponemos aquí el 1 virtual de siempre, interpretamos denominador con denominador, numerador con numerador. Entonces, vamos a decir que, recordando lo que hay en ambas posiciones, que por cada persona que sobrevivió y estaba expuesta al tratamiento, había 0.73 personas que murieron y se expusieron al tratamiento. Ojo, por cada persona que no murió y se expuso al tratamiento, había 0.73 personas que murieron y se expusieron al tratamiento. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si evaluamos esa situación, encontramos más personas expuestas que no murieron que personas expuestas que murieron. O sea que estamos diciendo que de alguna manera la exposición hace o se relaciona con que la gente no se muera. Pero si ustedes miran la interpretación de arriba de la razón de prevalencias, ese punto 8 se lee como que por cada persona no expuesta que murió, había 0.8 personas expuestas que murieron. Es al revés. Entonces no podemos decir que es lo mismo. Ambas cosas nos dicen lo mismo. Exponerse nos va a reducir la cantidad de muertos. Ambas dos van en dirección a lo mismo, pero no se leen igual, porque en una estamos hablando de los enfermos, la razón de prevalencia, los enfermos de acuerdo a si se expusieron o no se expusieron. Pero en los odds ratio lo que estamos evaluando es en los expuestos, ¿qué era más ventajoso o qué era más posible? ¿Que se murieran o que no se murieran? Vean que es bien diferente. Es como comparar la sensibilidad y especificidad y los valores predictivos, positivo y negativo. Son cosas muy distintas. Entonces no nos vamos a confundir con eso en la lectura. Pero al interpretar el número y que nos diga qué tipo de factor es, si es igual porque ambas hablan de asociación. Vamos a colocar acá asociación. Y para que no se les olvide, lo voy a colocar acá que se interpretan como factores asociados. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe, todo está muy claro. Dale, Por muchas ahora. gracias de nuevo. Listo. Vamos a entrar entonces en las que son de riesgos. Pero vamos a hablar primero del riesgo relativo porque se calcula igual que la razón de prevalencias, se interpreta distinto, pero también es una razón. Entonces metamos de una vez el riesgo relativo aquí. Listo, metámoslo de una vez para que veamos la diferencia. ¿Qué pasa con el riesgo relativo? El riesgo relativo nos dice, mira, el riesgo relativo es la comparación entre la incidencia en los expuestos y la incidencia en los no expuestos. Pero si ustedes lo miran en la tabla, realmente la tabla no va a cambiar sus valores para la incidencia o la prevalencia. Lo que marca la diferencia es saber si los datos son del pasado o son de un momento en adelante. Porque técnicamente aquí los datos son iguales. Entonces aquí vamos a partir de la idea, es como hacer un corte y decir que ahora vamos a pensar que la tabla 2x2 viene de datos de estudios de cohortes o prospectivos o seguimientos al futuro.
Entonces ya estamos hablando de incidencias porque va a ser igual. Vamos a decir que la incidencia en los expuestos es esta de acá, del tratamiento, y la incidencia a los no expuestos o los que recibieron placebo o no tratamiento. Así que el cálculo va a ser igualmente lo mismo. Va a ser 210 entre 850 y nos va a dar 0.24. Y la incidencia a los no expuestos va a ser lo mismo que hicimos para calcular la prevalencia cuando asumíamos que era prevalencia a los expuestos, entre 840. Nos va a dar 0.30. Es exactamente lo mismo. Y si lo multiplico por 100 va a dar igual. Va a dar igual. Y acá me va a dar 24%. Y acá me va a dar 30%. Y me va a dar 0.8. O sea que realmente la diferencia no es matemática. Es saber de dónde viene el cálculo para decir cuál de las dos estoy obteniendo. Y cuando tengo enfrente una de las dos, saber cómo se lee cada una porque sí son diferentes. Ahí sí son distintas. Entonces, ya viendo esta información como un RR, me da el mismo 0.8 de la razón de prevalencia. Total, lógico, es el mismo cálculo. Entonces, acá voy a interpretar también primero ese número en qué rango está. Igual a 1 no es. O sea que los dos factores generan incidencias, perdón, el factor genera incidencias distintas en los dos grupos. O sea, no son iguales, por tanto, si hay alguna diferencia. Y por tanto, voy a pasar a ver si es mayor que 1. Si el factor que habla de la exposición genera una incidencia mayor en los expuestos, me va a dar un RR mayor a 1. Y si me da un RR mayor a 1, yo puedo decir con tranquilidad que ese factor que estoy estudiando es un factor de riesgo. Acá, cuando hablamos de incidencia, seguimientos, cosas a futuro, ya sí puedo usar el término factor de riesgo. Mientras que si ese factor que estoy estudiando, cuando está presente, en vez de enfermarse la gente no se enferma, o sea, la incidencia en el grupo de expuestos es menor, lo que voy a poder decir es que me va a dar un riesgo relativo menor de 1. Y entonces con tranquilidad digo, es un factor protector. O sea que aquí lo primero que puedo ver es que el tratamiento con ese RR que me da ahí es un factor protector contra la muerte. Tratarse con ese tratamiento reduce la mortalidad. En este caso, la letalidad de la enfermedad para la que sea, porque no sabemos cuál es. Listo, es muy importante. Entonces ya acá no voy a hablar de factores de riesgo, de factores asociados, sino factores de riesgo, que pueden ser de riesgo o protectores, dependiendo. Acá es un protector, ¿sí? Y si yo pongo el 1 virtual, también voy a interpretar la razón, pero ojo que ya no es igual que la razón de prevalencia, porque estoy utilizando la idea de la incidencia acá. Entonces yo voy a decir que por cada persona que se murió y no recibió tratamiento, o mejor, como estamos hablando de incidencias, recuerden que podemos hablar a futuro, de forma predictiva. Entonces yo voy a cambiar esa interpretación que acabo de hacer hacia el pasado y la voy a convertir en algo futuro, como si fuera una maldición que le estoy echando a los pacientes. O sea, yo lo maldigo diciéndole que por cada persona, así. Entonces, por cada persona que se muere o que muera sin recibir tratamiento, o por cada persona que muera en el grupo no expuesto o en el grupo placebo, como lo quieran colocar refiriéndose al grupo, habrá 0.8 personas que mueran recibiendo el tratamiento. Por cada persona que muera o que muere sin recibir el tratamiento o en el grupo placebo o en el grupo no expuesto, habrá 0.8 personas que mueran recibiendo el tratamiento. O sea, eso quiere decir que si yo a alguien no le doy tratamiento, es más probable que se muera, ¿sí? Que que se muera alguien a quien le doy tratamiento. Porque esto lo que me está diciendo es que el número de personas muertas dentro del grupo que recibe la intervención es menor, 0.73, comparado con 0.8, perdón, comparado con cada persona que se puede morir si yo no le doy tratamiento.
Entonces vean que acá ya voy a cambiar el concepto hacia un futuro, tratando de predecir el futuro, tratando de decir lo que va a pasar si el factor de riesgo está presente en el individuo o en la población. ¿Queda clara esta parte del riesgo relativo? Sí, profe. Gracias de nuevo. Entonces, si entendimos este riesgo relativo, ya tenemos la mitad del trabajo ganado porque podemos entender que hay diferencias entre todo lo que es asociación y todo lo que es causalidad, que es predicción. O sea que todas las medidas que vienen de aquí en adelante, vamos a ponerlo como así, son de causalidad. Y las medidas de causalidad ya nos dicen que son factores de riesgo. Así puedo decir factor de riesgo. Y además puedo decir que son protectores o de riesgo. Espérenme un segundito, chicos. Denme medio minutico. Ya vengo. Espérenme. Listo, chicos, perdón. Entonces, la idea, voy a hablar de factor protector o factor ya de riesgo, pues riesgo negativo, ¿sí? Ven que ya cambiamos el concepto. Entonces, vamos a ver los otros riesgos. Son más fáciles todavía de entender. Estos primeros eran los más malucos. Pero entonces ya tenemos, por ejemplo, el riesgo global. Vamos a poner aquí riesgo global RG. Vamos a colocar aquí que el riesgo global es lo mismo que la incidencia acumulada. Es lo mismo, chicos, es exactamente lo mismo. Solo que cuando le voy a dar el nombre de riesgo global es porque lo voy a interpretar como un riesgo. Entonces, el riesgo global es la proporción de individuos que se van a enfermar de un evento. Si yo voy a la tablita, yo me baso en cuántos enfermos hay, en este caso, muertos. 469 de un total de una población de 1690. 469 de 1690. ¿O me equivoqué de número? No, ahí está. Entonces, yo estoy diciendo que se mueren 469 de cada 1690 personas. Entonces, si yo hago esa división, vamos a hacer aquí, quitemos acá para que no nos sorbe, sería 429 entre 1690 y eso me da 0.27, 0.27, que si yo lo multiplico por 100 para expresarlo en porcentaje, me da 27%. Entonces ya yo no voy a interpretarlo como una incidencia, chicos. Ya no voy a decir, el 27% de los colombianos fueron diagnosticados como casos nuevos de diabetes mellitus. No. Realmente aquí lo que voy a decir es que la gente se va a enfermar de eso. En nuestro ejemplo, que es de morirse, ¿cierto? Es de muerte. Yo puedo decir con tranquilidad que el 27% de la población en riesgo se va a morir. Eso es lo que estoy diciendo. El 27% de la población en riesgo se va a morir. ¿De qué se va a morir? Pues de la enfermedad esa que está ahí en la tabla. No sé cuál, pero pues, obviamente cuando ustedes lean un artículo o lo que sea, van a saber cuál es. Es un ejemplo. Entonces se van a morir de esa enfermedad. Es mucho más fácil de entender esto, ¿no? Estoy prediciendo con base a toda la incidencia acumulada. Es muy sencillo de decirlo así. No creo que haya mucho lío con el riesgo global. Si hay alguna duda me la dicen, pero creo que es como bastante fácil de entender, ya lo hemos manejado. Y me muevo acá, entonces vamos a evaluar los riesgos específicos. Y también los hemos calculado, muy charro, porque los riesgos específicos realmente hablan de riesgo específico en el grupo expuesto y el riesgo específico en el grupo no expuesto. Y lo que estamos hablando es de incidencia en los expuestos contra incidencia en los no expuestos. Lo mismo, sino que le vamos a llamar riesgo específico, pues para interpretar en este grupito de medidas cuando hablamos de riesgo. Así que el riesgo en los expuestos ya lo calculamos. Lo vimos acá en riesgo relativo.
es la misma incidencia de los expuestos, entonces sería 210 entre 850, que da igual a 0.24, si lo multiplico por 100, es 24%. Y el riesgo específico de los no expuestos sería 259 entre 840, también lo vimos ahí, y eso da 0.30, que multiplicado por 100 da 30%. Es lo mismo que las incidencias de expuestos y no expuestos, solo que acá ya no voy a hablar de incidencias. No voy a decir el 24% de los expuestos se enfermaron, el 30% de los no expuestos se enfermaron. No, aquí voy a hablar como riesgo a futuro. Entonces voy a decir que el 24% de las personas que se exponen al tratamiento se mueren. 24% de las personas que se exponen al tratamiento mueren. Y por otro lado, 30% de las personas que no reciben ese tratamiento mueren. O sea que de tacada, cuando yo veo los riesgos específicos y las incidencias, ya yo sé realmente si el factor es protector o no. Acá me estoy dando cuenta que se mueren más, la incidencia de muerte, o en este caso sería como una letalidad. En los no expuestos es mayor, 24 contra 30, evidentemente. Entonces yo puedo decir que sin duda alguna que exponerse evita la muerte de alguna manera de algunas personas. Entonces vean que los riesgos específicos son muy fáciles y se interpretan igual que el riesgo global. Listo. Cuando nosotros tenemos los riesgos específicos y global, con eso tenemos sustrato para trabajar los riesgos atribuibles, que fueron los otros que vimos. Ya los riesgos atribuibles los vemos de acá de ultimitos porque ellos realmente no me predicen a mí cuántos se van a enfermar o cuántos se van a morir. No exactamente. Los riesgos atribuibles, recuerden, su nombre atribuible nos dice es cuánto de la enfermedad o la muerte, cuánto de esa parte yo le puedo achacar la culpa a la exposición. ¿Cuánto de la incidencia de algo yo le puedo coger y achacar la culpa a la exposición, sea en el grupo expuesto o en la población total? Entonces yo me voy a terminar dando cuenta que acá lo que estoy calculando con los riesgos atribuibles es en cuánto reduzco o aumento la enfermedad cuando la exposición tiene un impacto en el grupo expuesto y en la población total. Eso es lo que es un riesgo atribuible, saber cuánta carga de enfermedad queda en la exposición. Entonces subamos un poquito aquí y vamos a ver el primer riesgo atribuible, el riesgo atribuible a la exposición. Entonces, Antes, hola, qué pena, ¿podrías repetir la lectura del riesgo general? Es que me perdí. el riesgo Y global. eso, global. El riesgo global, como realmente es el mismo cálculo de incidencia acumulada, ¿cierto? Es lo mismo. Acá lo que vamos a decir es cuánto en la población, cuánta gente de la población total está en riesgo de enfermarse. Listo. O sea, aquí es población total. Eso es lo importante que se entienda. El riesgo global es población total. Entonces aquí voy a decir que el 27% de la población en riesgo, ¿sí? Que puede ser la que sea. Les digo población en riesgo es para que entiendan que es el grupo que se ve afectado por eso, ¿ok? Pero lo que voy a decir es que entendiendo cuál es esa población en riesgo, pónganse que los hombres, son los hombres. El 27% de los hombres está en riesgo de morir por cáncer de próstata. Supongamos que ese es el ejemplo. Listo. Eso, como para aterrizarlo en un grupo poblacional específico. Pero realmente, grosso modo, es el 27% de la población está en riesgo de morirse. Acá en este ejemplo que tenemos, habla de morirse y habla de una exposición y una no exposición. Pero en el riesgo global no nos interesa la exposición. Estamos diciendo que cualquier persona dentro de la población se va a morir, expóngase o no se exponga. Listo. ¿Sí queda más claro así? Sí, perfecto. Gracias. Ok, con mucho gusto. Pero no se nos olvide, el riesgo global proviene de incidencia acumulada y eso nos va a servir para esto que estamos viendo ahora. Entonces, el riesgo atribuible a la exposición, lo que nos está diciendo es cuánto le atribuyo de la incidencia a esa exposición. En nuestro ejemplo, hablamos de muerte y hablamos de un tratamiento, ¿cierto? Bueno, el riesgo atribuible a la exposición está dado por la fórmula incidencia en los expuestos menos la incidencia de la enfermedad o de la muerte en los no expuestos, que también pudiera ser intercambiado esto por riesgo específico de expuestos, riesgo específico no expuestos. Es lo mismo. Esa es la fórmula. Entonces, si yo sustituyo valores, yo me voy a dar cuenta que la incidencia en los expuestos
era de 24%, ¿recuerdan? Ahí está, arribita, 24%, veanla aquí. Y la incidencia de los no expuestos es 30%. Veanla aquí. Cuando yo hago esa resta, recordemos que lo que se interpreta es en puntos porcentuales. Lo primero que voy a encontrarme es que 24 menos 30 da un número negativo, da menos 6. Y que ese menos 6, ese porcentaje, no se expresa como porcentaje, sino como puntos porcentuales, cuando es una diferencia. Es más, si ayer alguien se vio el programa del presidente, salió un tipo hablando de la pobreza y no sé qué crecimiento, y el tipo mencionaba mucho, son no sé cuántos puntos porcentuales. Es importante que entiendan que tiene que decirse así, es diferente, ¿ok? Entonces, primera parte, me dio un número negativo. Cuando me da un número negativo, el signo negativo, lo que me está diciendo es que la incidencia en los expuestos, o sea, el valor del minuendo era más chiquito. Por tanto, el sustraendo era más grande. O sea que la incidencia en los expuestos era menor que la de los no expuestos. Y por eso ese negativo, tienen que meterse en la cabeza, es mayor que. Ese negativo me dice, cuando vayas a interpretarlo, di mayor que. Menor que. Y cuando me dé un número positivo, imagínense que ese símbolo positivo que no se ve ahí, me está diciendo, cuando vayas a interpretar, di mayor que. ¿Listo? Entonces, cuando voy a leer ya este resultado, lo voy a leer así. La incidencia de muertes en el grupo expuesto al tratamiento es menor en 6 puntos porcentuales debido a la exposición al tratamiento. Esa es la forma, digamos, más simple y correcta de decirlo completo. La incidencia de muertes en el grupo expuesto al tratamiento es menor en 6 puntos porcentuales debido a la exposición al tratamiento. Usted dice, profe, pero menor que qué? Pues menor que los no expuestos. Ustedes en esta interpretación la pueden mochar, de hecho, porque se asume para un riesgo atribuible que siempre estoy comparando contra los no expuestos. Entonces ustedes dicen, es menor que qué, que la de los no expuestos. ¿Cuánto? 6 puntos porcentuales. O sea que acá en nuestro ejemplo, si la incidencia en los no expuestos es 30, en los expuestos sería 24. Pero si la de los no expuestos fuera 55, la de los expuestos sería 6 menos, 49%. La relación entre una y otra es que una es 6 puntos menos que la otra. Eso es lo que nos dice esto. ¿Ves? Esa es la parte, digamos, como de diferencia, ¿cierto? Casi que como una diferencia absoluta, 6 puntos porcentuales. Pero yo quiero conocer la diferencia relativa, es decir, el porcentaje de la diferencia. Y también lo puedo hacer. Entonces ahí es donde está riesgo atribuible a la exposición, se convierte en un porcentaje de riesgo atribuible a la exposición. ¿Y cómo lo logro? Vamos a colocar aquí virtualmente. Yo puedo usar una de las dos, la diferencia o el porcentaje, pero si voy a calcular el porcentaje, que muy probablemente les pida en el taller que hagan los dos, yo sencillamente coloco el valor que representa a la base, al todo, a lo que es de referencia. Te voy a colocar el 24%. Siempre colocamos la incidencia de los expuestos. 24% si lo quiero hacer. Y si lo hago y decido que voy a calcular el porcentaje de riesgo atribuible, entonces sencillamente a lo que me da la diferencia, le divido ese 24, en ese 24%. Y eso me va a dar 6 entre 24, para resumirles el cuento, 0.25. Eso da 6 entre 24. Y eso no le puedo quitar el signo negativo que estaba ahí. Eso igual va a ser negativo, negativo entre positivo a negativo. Y ese negativo me va a seguir diciendo, cuando vayas a interpretar, piensa en menor que. Piensa en menor que. No se te olvide, cuando vayas a interpretar, piensa en menor que. Ah, bueno, perfecto. Y como ese valor lo puedo pasar a porcentaje, entonces lo multiplico por 100 y ya sé que es menos 25%. Así que la forma de leer este resultado de riesgo atribuible a la exposición es decir que la
incidencia de muertes en el grupo expuesto es menor en 25% debido solamente al hecho de la exposición al tratamiento. La incidencia de muertes en el grupo expuesto al tratamiento es menor en 25% debido solo al hecho de solo al tratamiento. ¿Ok? Entonces, viéndolo de esa manera, ya no estamos diciendo son 6 puntos porcentuales, sino que el 25% de una va a ser el valor de la otra. O sea que 24 es el 25% de 30. O sea, perdón, entre 24 y 30 hay 25% de diferencia. 6 es el 25% de 30. ¿Listo? Esa es la idea. ¿Clara esta parte de riesgo atribuible a la exposición? Bien, listo. Vamos a ver riesgo atribuible a la población. Espérenme y cierro las ventanas que otra vez se largó el agua. Ha llovido como 4 veces hoy. Espérenme, ya vuelvo. Listo. Entonces vamos a ver el riesgo atribuible a la población, que sería la última de estas medidas que vamos a calcular e interpretar. Entonces, en el caso de riesgo atribuible a la población, ya no vamos a comparar con la incidencia de los expuestos, sino con la incidencia en la población total, que por aquí la tenemos, es 27%. Vean que ahí está arribita. Riesgo global es lo mismo que la incidencia en toda la población y es 27%. Vamos a subir y vamos a colocarla aquí. Entonces, el riesgo atribuible a la población nos va a medir el impacto que tiene la exposición en la incidencia, pero en la población total. Entonces, mírense que en los expuestos la incidencia es 24%, pero en la población total, por alguna razón, múltiples causas o lo que sea, esta enfermedad hace que la incidencia sea, pues, grande, ¿no? Entonces vamos a tener que es la incidencia en la población total, que es lo mismo que el riesgo global, menos la incidencia en el grupo no expuesto, y sencillamente sustituir 27% menos en los no expuestos 30%. Así que acá lo que vamos a tener como diferencia es menos 3, en donde diremos que son menos 3 puntos porcentuales. Así que, ¿cómo lo voy a leer? Fíjense que arriba hablábamos de la incidencia en los expuestos. No, acá es en población total. Entonces voy a decir que la incidencia de muertes en el grupo, en la población total, el grupo en riesgo todos, la incidencia de muerte en la población total es menor en 3 puntos porcentuales debido a la exposición al tratamiento. O sea, siempre, aunque sea en la población total, yo le voy a achacar la culpa a algo que esté generando eso. Entonces acá lo que estoy diciendo es que la diferencia es de menos 3 puntos porcentuales porque de cierta manera introducir el tratamiento en la población genera que la incidencia sea menor. Eso es lo que estoy diciendo. La incidencia de muertes en la población total es menor en 3 puntos porcentuales debido a la exposición al tratamiento. Ese es el impacto que genera el tratamiento en la población. Reducir la muerte 3 puntos porcentuales. Obviamente en el grupo de tratamiento, pues es más chiquito, el impacto es más grande, es 6 puntos porcentuales, menos de muertos. Pero también lo puedo convertir a la forma de proporción. ¿Sí o para qué? En porcentaje. Y ahí es cuando se convierte en la llamada fracción prevenible. Entonces, porcentaje de riesgo atribuible a la población o fracción prevenible, que es muy importante para la interpretación. Entonces, yo voy a decir que acá voy a colocar el complemento aquí virtual en el denominador, que sería el 27%, así como para que parezca virtual, y digo que, perdón, y digo que si lo voy a hacer acá,
pues sencillamente complemento con ese 27%, si lo voy a hacer en la forma de porcentaje, y eso me va a dar que, calculadora, 3 entre 27 va a dar 0.11. Entonces me va a dar igual, pongámoslo por aquí, 0.11 negativo. Y voy a multiplicarlo por 100 para convertirlo a porcentaje y eso da 11% negativo. Así que ya ahí tengo la nueva interpretación. Arriba daba 25, acá da 11 negativo. Entonces, ¿cómo se lee acá? Voy a decir que la incidencia en la población total, pues la incidencia de muertes en la población total es menor en 11% debido a la exposición al tratamiento. La incidencia de muerte en la población total es menor en 11% debido a aplicar el tratamiento. O sea que 11% de la gente en la población total no se muere gracias a que existe el tratamiento. Muy chévere. Muy chévere. Entonces yo les voy a poner un ejemplo. ¿Por qué se llama fracción prevenible? Se llama fracción prevenible porque si el factor es de riesgo y yo lo elimino, esa gente ya no se va a morir o no se va a enfermar. Y si el factor es protector y yo lo introduzco, esa gente no se va a morir o se va a enfermar. Entonces, en este ejemplo, la lectura que le damos como fracción prevenible se puede hacer así. Y es que con la aplicación del tratamiento, las muertes, la incidencia de muertes en la población se reduce 11%. Eso es. Con la aplicación del tratamiento, la incidencia de las muertes se reduce 11%. O sea que 11% más personas viven solamente porque yo tenga ese tratamiento en esa población. Eso que estamos viendo ahí, chicos, es lo que yo logro hacer cuando evalúo, por ejemplo, la inmunidad de rebaño. Eso es inmunidad de rebaño. Es que introduciendo una vacuna, ¿cuál es el impacto que voy a lograr yo en la incidencia de la enfermedad? Eso es inmunidad de rebaño. Entonces, si yo logro vacunar una masa crítica de individuos, ¿cuál es el impacto de esa vacunación en la incidencia en la población total? O sea que yo estoy diciendo que con solo tener la vacunación puedo lograr un impacto en la incidencia de COVID en toda la población, incluso en los no vacunados. Ojo, porque aquí estoy metiendo expuestos, no expuestos. Eso se llama inmunidad de rebaño cuando es una vacuna. ¿Sí? Como un individuo vacunado, de una forma u otra, ¿sí? O la presencia de la vacuna como tal en los individuos también puede generar que la incidencia total se disminuya. Cuando es una vacuna, lo vemos de esa manera. Entonces miren que es interesante porque yo puedo estimar si vale la pena, por ejemplo, vacunar o no. O si vale la pena tener un tratamiento disponible. Porque si me reduce la incidencia en 1%, pues uno dice, no, hermano, pues realmente de pronto es muy costoso y no justifica ese tipo de terapias en Colombia. Válido. Eso nos ayuda a tomar decisiones. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, pro. Listo. Entonces vamos a ver lo último que es ver cómo interpretamos un hazard ratio. Listo. Veamos qué es la de hazard ratio, que no la vamos a calcular porque, pues, les decía, se calcula con regresiones de Cox. Entonces, teniendo acá un ejemplo, me lo saqué aquí como de una serie de diapositivas que explican cómo es lo del hazard ratio y análisis de supervivencia. Entonces, acá tenemos una gráfica donde comparan dos grupos. Como cualquier gráfica de análisis de supervivencia, aparece la probabilidad de supervivencia en el eje de las Y. Vean, de 0 a 1 o 0 a 100. Y en el eje de las X aparece el tiempo, que es 0, el momento 0, hasta 42 meses, es el ejemplo. Y acá este gráfico nos dice, bueno, hay dos grupos. Un grupo que es cabozantinib, un tratamiento, y el otro es el sunitinib, otro tratamiento. Entonces, vemos que ahí tiene como la etiqueta y nos dice que la franja, perdón, la línea azul corresponde a las personas que reciben tratamiento con cabozantinib, mientras que la línea amarilla corresponde a personas que reciben tratamiento con sunitinib. Y lo que estoy es comparando cuál de los dos es mejor en términos de mortalidad, de supervivencia, pues.
Entonces, chicos, las tablas de supervivencia es posible que las encontremos en los artículos. De hecho, además, aquí por aquí las ponían muy arriba en la explicación. Por allí están. Onta. Bueno, por ahí estaban. Mira, son como estas más o menos. Un montón de tablitas. Bueno, por ahí están. Yo sé que esas exactamente no son, pero son más o menos unas tablitas así. Entonces, esas casi no las vamos a ver en los estudios porque eso es muy largo y no aguanta. Lo que vamos a ver es el gráfico porque nos resume mucho. Entonces, ese gráfico, lo primero que tenemos que hacer es que cuando nosotros tenemos un hazard radio, tenemos que pensar que hay dos grupos. Los hazard radios siempre se evalúan para dos grupos, comparando uno con el otro, nunca para más grupos. Profe, pero ¿y si son 8 tratamientos en el ejemplo? Sí, son 8 tratamientos, pero no comparas los 8 a la vez, comparas uno contra el otro. 2 a la vez, siempre. Sí, solo con 2. Bueno. Entonces, yo me debo imaginar que un grupito tiene una curva y que otro grupito tiene otra curva. Eso es lo que yo me voy a tener en mi cabeza cuando me dicen, el hazard ratio dio tanto. Ah, bueno, entonces yo pienso que hay dos curvitas. ¿Qué es lo primero que debo saber? ¿Sí? Yo voy a interpretar el HR, pero hay un tip que les voy a dar para que entiendan. Y es que cuando yo evalúo análisis de supervivencia, para poder encontrar diferencias y poder decir que ese HR realmente sí es real, eso es otra cosa que vamos a ver. Yo debo tener total claridad de que las curvas de supervivencia nunca se encuentran. Nunca, chicos. Porque si las curvas se encuentran, ¿qué significa? Que en algún momento del seguimiento las supervivencias son iguales. Si son iguales, ¿ustedes para qué van a calcular un HR? Si les va a dar que no es significativo. Cuando estemos viendo los estudios, tocamos esto de los intervalos de confianza mejor. Pero en ese punto es entender, pero si tú sabes que en la curva se cruza, en algún momento es igual. Imagínense que ustedes están peleando con un compañero por quién tiene más plata. Ustedes dicen, ay, no, es que yo recibo entre los meses de febrero, enero y marzo, recibo, no sé, 5 millones de pesos. O sea, póngase una idea, 5 millones de pesos. Y el otro dice, ah, yo entre febrero y marzo solo recibo 3. Ah, yo tengo más plata que tú. Entonces el otro le dice, no, entonces no, porque yo entre los meses de abril y junio me giran 5 millones de pesos. Entonces ustedes dicen, ay, no, a mí me giran solo 3. Ah, sí ve, que entonces recibimos como lo mismo. Bueno, y entre junio y diciembre, ah, yo recibo 4 millones. Ah, yo también. O sea que hay un lapso del año en el que realmente reciben la misma plata. O sea que se ponen a pelear sobre unos meses, pero hay unos meses donde reciben el mismo dinero. Entonces, como que, ah, pues recibimos lo mismo entonces. Ah, sí. Acá es igual. Si parte del tiempo las supervivencias son iguales, no hay diferencia. O sea, hay momentos en que realmente va a ser lo mismo estar en un grupo que en otro. Y eso es complejo para decidir. Entonces, eso es lo que primero tienen ustedes que imaginarse. Hay dos curvas y que esas curvas no se deben tocar. Listo, no se deben tocar. Deben ser diferentes totalmente. Así que el hazard radio lo que nos va a decir es cuál de los dos tratamientos tiene mayor o incluso, pues, visto desde el otro punto de vista, menor velocidad con respecto hacia la muerte. Y siempre lo vamos a interpretar en términos de velocidad. Entonces, fíjense que acá nos compara cabozantinib contra sunitinib y nos dice que el hazard ratio es de 0.80. Nos dice que es de 0.80. Si ustedes miran las curvas, chicos, esto no es significativo, no importa. Lo importante es que ustedes ven que las curvas, en la mayoría del tiempo, la amarilla es como la que baja más rápido. O sea que el grupo de sunitinib, que es la de la curva amarilla, es el grupo que más pierde gente y rapidito. Y vean que al final tienen menos supervivientes, menos de 40%. Comparado con el otro grupo que tiene como 40 y pico, 50%, no sé. O sea que el grupo de sunitinib se mueve más rápido y además mueve más gente que en el grupo de cabozantinib. Eso ya yo lo sé con la curvita. El HR lo que me va a determinar es, digamos, la magnitud de esa diferencia. Entonces, yo voy a encontrarme que un HR es una razón también. Y si me da un número igual a 1, quiere decir que ambas velocidades al evento eran iguales. Pero si me da mayor que 1, quiere decir que el tratamiento o la exposición que tengo en el numerador es la que es más veloz para generar el evento. O sea, se mueve más rápido en este caso. Y si me da menor que 1, quiere decir que la que tenía
La intervención, exposición que tenía más velocidad al momento del evento, es decir, hacia la muerte, era la de abajo, la del denominador, o sea, sunitinib. Acá me dio 0.80, que es lo que concuerda con lo que acabamos de decir. 0.80 me indica que la exposición a cabozantinib reduce la velocidad a la muerte o la rapidez con la que se mueren los individuos, la velocidad con la que se mueren. Acá no voy a decir que es un factor protector de riesgo o voy a decir que es un factor asociado. Acá voy a decir que el tratamiento con cabozantinib es un factor que reduce la velocidad o la rapidez con la que se mueren los individuos que reciben ese tratamiento. Y si queremos hacer la lectura del HR, recuerden, le pueden poner el 1 virtual, pero es como para tener una idea, porque realmente siempre voy a interpretar el HR sobre el numerador. Y voy a decir que la velocidad, ojo con esto, la velocidad con la que mueren los pacientes tratados con cabozantinib es 0.8 veces la velocidad con la que mueren los pacientes tratados con sunitinib. La velocidad con la que mueren los pacientes tratados con cabozantinib es 0.8 veces la velocidad con la que mueren los pacientes tratados con sunitinib. O sea que lo que estoy diciendo es que se mueve la gente menos lento y más lento y en menor cantidad cuando los trato con cabozantinib. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Ok? ¿Dudas con respecto a esto? Vamos a ver aquí en el chat. No veo nada. Chicos, espero que le metan ganitas a la cosa, ¿sí? Esta parte de las interpretaciones es como la más maluca, lo que más brega les puede dar. Mañana, creo que antes de mediodía, les estoy colgando un taller para que lo puedan hacer en el transcurso del fin de semana, calculando las medidas y viendo las interpretaciones. Y como el taller pasado, les habilito el lunes el video para que lo puedan ver cómo se resuelve. Listo, pero la idea es que lo hagan para ver si lo hicieron bien, ¿no? Eso ya depende de ustedes. La otra semana nos toca evaluación formativa. Entonces, vamos a tener la primera clase de la semana, que para ustedes es la del miércoles, ¿cierto? La del miércoles. Esa clase del miércoles va a ser la que asignaremos a el taller. De acuerdo al taller, les colocaré ahí si les doy días, horas, minutos, segundos, dependiendo de la complejidad. Usualmente los talleres formativos son más largos porque pues son realmente para que pongan en práctica lo que saben. Y el viernes, o sea, a esta hora el otro viernes, lo que tendremos será el cuestionario. Entonces, obviamente no hay clase, ustedes entran, miran su taller y su cuestionario, lo resuelven y listo. Si tienen algún problema como con la conexión o algo, me dicen, listo, pero pues no tienen que conectarse a clase. Hagan el ejercicio, chicos. Ahí les voy a también a montar el quiz para que puedan ir resolviendo dudas. Eso también ayuda. La idea, chicos, es que si tienen dudas en este transcurso, me las pueden escribir por Teams o por el correo. ¿Ok? Entonces, eso. Les voy a hacer una pregunta. Hoy en todos los grupos se conectó mucha menos gente de lo normal. ¿Por qué fue eso? ¿Qué pasó? ¿Tenían alguna evaluación o qué? Pues no sé, profe, pues por lo menos eh, yo que estoy viendo varias materias, hoy tenemos parcial de fármaco, no sé, de pronto algunos también están así. Ah, porque tú ves cuarto. No, pero la mayoría están en tercero, creo yo. O sea que tiene que ser de otra cosa, de otra asignatura, tal vez. Pues, pues había gente, los de tercero sí vemos fármaco, pues, pero y hoy habían algunos que tenían parcial, pero no de este grupo, pues no del... Ujú. Sí, porque pues, sí, con los que yo tengo en cuarto, sí tenían fármaco de cuarto. Pues los que ven fármaco de cuarto, pues la otra fármaco, pues no. Es solo por saber. Realmente, chicos, yo
no me voy a dar mala vida por eso, porque pues, pienso que es responsabilidad de ustedes. Afortunadamente la modalidad virtual permite eso, permite que ustedes mm, técnicamente no se pierdan la clase, porque la pueden ver después, pero de una forma u otra. Dime, Emanuel. Profe, pero entonces, este taller que nos pones el fin de semana es diferente, pues sí, es otra cosa, es diferente al del miércoles. Sí, eso es de pura práctica para este tema, porque en el del miércoles ya van entrando todos los temas. Acuérdense que ya entra este tema más el tema pasado de los indicadores y salud pública y todo el cuento. Y es para hacerse en clase. Como les dije ahorita, depende del grosor del taller, les digo cuánto tiempo les doy para que lo hagan. Usualmente los talleres formativos les doy días, como el pasado, ¿sí? Dependiendo de qué tan Ah, largo es. ¿Sí? dale. Pero precisamente es porque son de práctica. Es como para que le tiren más cascumbre, porque los que son ya evaluativos, que son los últimos, pues son más corticos. Si se hacen en el tiempo de la clase, eso sí. Listo, profe. Bueno, chicos, nada. Entonces, cualquier duda me preguntan, pues. Ya ese tema lo acabamos entonces. Y nada, entonces que descansen el fin de semana. Estén bien, se cuidan mucho, a los familiares también. Saludos en las casas y muchas bendiciones. Que la pasen bien. Profe, ¿qué tema? Igualmente, profe, gracias. No, profe, gracias. Vale, que estén muy bien. Profe, Dime, hola, dime. ¿qué tema falta? ¿Qué tema falta, profe? Pues, ¿qué nos falta por ver? Estudios. Falta estudios en epidemiología. Ya todo lo que es introducción a la investigación en epidemiología, los tipos de estudio. Ah, y también ese sí con fórmulas y todo. No, no, eso es teórico. Es cómo son los estudios, cómo se interpretan los resultados. Ahí vemos esto de OR, RR y todo ese cuento, cómo encaja en cada uno de los tipos de estudio. Es como la configuración de los estudios en epidemiología y cómo se interpretan sus resultados. Ya no tienen que hacer nada de fórmulas porque técnicamente ya lo aprendieron hasta ahora. O sea, ya el tema de las fórmulas, ya eso es hasta este momento. No quiere decir que en el examen no les salga, claro, porque el examen sumativo tiene todo, pero ya no es el fundamento del tema que vamos a ver, ya lo que viene es mucho más teórico. Listo, profe, yo tenía otra pregunta que es del taller final. Ajá. Hay partes donde vos nos preguntás, pues, como para que calculemos como ORs. ¿Vos quieres que nosotros calculemos esas cosas o solamente que busquemos estudios ya hechos? ¿Qué? Para el taller final, el sumativo se hace en la clase, ¿sí? Y es individual. Y en ese sentido, sí hay cosas que les van a tocar calcularlas. El grupal. Yo estoy hablando del grupal. Ah, el de la otra semana. Ah, no. El de la otra semana es variado. Entonces hay No, no, cosas que, no hay un taller grupal en equipos de A4, pero un taller grupal al final. No, pues está el taller, la presentación de la actividad como integrativa de todos los temas, que es de la enfermedad que ustedes escogieron. Pero, ese me refiero. no, ahí en la guía de la actividad dice que ustedes deben escoger un tipo de estudio y presentar. Creo que ahí lo dice en la guía, si no estoy mal. Si quieren lo revisamos, pero creo que en la guía dice exactamente lo que se debe aplicar, que es como obtener una de las medidas o cosas de esas para la enfermedad que está allí. No recuerdo exactamente cómo lo dice, pero los voy a evaluar exactamente con lo que dice la guía de trabajo. Lo que tienen que presentar es lo que está ahí, no más ni menos. Listo, profe. Muchas gracias. Listo, Emanuel, con mucho gusto. ¿Alguna duda más por ahí? No, que claro, fueron como saliendo. Listo, se cuidan pues. Hasta pronto.